Buenos días. La comunicación que voy a presentar lleva por título Políticas públicas en periodo de crisis, empleo y temporalidad por género en las regiones españolas, cuyas autoras son Flora María Díaz Pérez y yo, Lidia Clara Alonso Gutiérrez. Eh, el mercado de trabajo español ha enfrentado persistentemente elevadas tasas de temporalidad y desempleo desde los años 80, situación en la que las mujeres han presentado una clara desventaja y que se ha visto exacerbada en los últimos años como consecuencia de, por un lado, la crisis del 2008, la pandemia del COVID-19 y más recientemente la crisis energética de 2023. Aquí, aquí. Bueno, entre las posibles explicaciones de estas elevadas tasas de temporalidad y desempleo se encuentran, por un lado, la cultura de la temporalidad utilizada como una forma de ajustar las plantillas a los cambios económicos, y por otro lado, hay estudios que señalan las diferencias regionales y de género en las que influyen variables como el nivel educativo y los sectores de actividad, los sectores económicos. Este análisis se enfoca en comparar la situación laboral entre diferentes regiones de España, centrándonos en lo que es la población ocupada, la proporción de empleo temporal y el nivel educativo, desde una perspectiva de género. El objetivo es entender qué factores pueden explicar las diferencias en el empleo entre géneros, entre sexos y regiones, y cómo el nivel educativo influye en esto. Para realizar este análisis se utiliza la encuesta de población activa del 2002 al 2023 del Instituto Nacional de Estadística, realizando un análisis estadístico basado en correlaciones de Pearson. Se examinan tres momentos clave: la crisis del 2008, la crisis del COVID-19 y la crisis energética, para entender cómo afectaron estas situaciones a las variables mencionadas y el impacto de las políticas laborales. Em, Tenemos el objetivo. Bueno, en línea con los objetivos anteriores, la hipótesis a contrastar son, como hipótesis 1, en general para el conjunto de las regiones españolas se encuentra una correlación positiva entre la temporalidad y la ocupación, es decir, a mayor temporalidad, mayor nivel de empleo. Como hipótesis 2, tenemos que para el conjunto de las regiones españolas se encuentra una correlación positiva entre el nivel educativo y la ocupación. Hipótesis 3, tenemos que la desigual situación de la ocupación, la temporalidad entre hombres y mujeres por regiones, viene dada por los sectores de actividad en los que generalmente trabaja uno y otro sexo. Como hipótesis 4, tenemos que la desigual situación de la ocupación y la temporalidad que presentan las diferentes comunidades autónomas se debe a la especialización sectorial. Para efectuar este análisis, como decía antes, se han utilizado los datos de la encuesta de población activa del 2002 al 2023, siendo las variables objeto de estudio la ocupación, la temporalidad, las comunidades autónomas, el sexo, el nivel educativo y los sectores económicos. Para lo que es la ocupación, pues es medida a través de la proporción de los ocupados respecto al total de activos. Por otro lado, tendríamos la tasa de temporalidad. Para medir el nivel educativo se ha utilizado el índice educativo de población ocupada y EPO, y para la variable sector económico se ha utilizado el índice de especialización sectorial. Como punto de partida en este análisis se examina primero lo que es la situación del empleo a nivel nacional y luego se seleccionan los tres momentos claves del análisis, que sería la crisis económica, la crisis del COVID-19 y la crisis energética, para posteriormente realizar un análisis comparativo entre mujeres y hombres en las diferentes regiones españolas. Bueno, como se puede observar en este gráfico, donde se presenta la evolución del empleo de hombres y mujeres desde el 2002 al 2023, el empleo se mantuvo estable en el periodo del 2002 al 2004, pero experimentó un ligero aumento seguido de una caída significativa debido a la crisis económica del 2008.
Tendencia negativa que continuó hasta el año 2012, alcanzando su nivel más bajo registrado. A partir del 2013 hubo una recuperación gradual del empleo, pero en 2020 se desencadenó una nueva crisis, la crisis del COVID-19, lo que impactó negativamente nuevamente al empleo. Durante todo este periodo, del 2002 al 2023, se han implementado diferentes normativas laborales con el objeto de estimular el empleo y mejorar su situación. Pero si nos centramos específicamente en los años en los que se produjeron estas crisis, el panorama laboral ha estado marcado por diferentes decretos. En la crisis del 2008, el Real Decreto 1975-2008, también en la crisis del COVID-19, pues tenemos el Real Decreto 8-2020 y el Real Decreto 9-2020, que se diferenciaron entre las medidas que se tomaron a cabo para hacer frente a las crisis. Sí, tenemos aquí un resumen de las medidas tomadas en los diferentes momentos. Tenemos que la primera hace referencia al Real Decreto 1975 del 2008, de 28 de noviembre, sobre medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda. En este Real Decreto lo que se establecía una serie de medidas dirigidas a fomentar la contratación de determinado grupo de personas desempleadas, y por otro lado también facilitar el autoempleo. Entre las medidas tomadas se encuentra, por un lado, la bonificación a la cuota empresarial de la Seguridad Social para la contratación indefinida de aquellos desempleados con hijos a cargo. Y por otro lado, otra de las medidas relacionadas con el autoempleo es aumentar el porcentaje del pago único de la prestación por desempleo para así poder aumentar las posibilidades de que los trabajadores desempleados puedan convertirse en autónomos. Aquí tenemos una segunda fase de los Real Decretos. Tenemos por un lado el Real Decreto 8-2020 del 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Y luego también tenemos, en esta época del COVID-19, el Real Decreto Ley 9-2020 del 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados del COVID-19. Bueno, aquí en esta normativa, en este Real Decreto, lo que se establece son medidas de flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas, con el objeto de mantener el empleo y reforzar la protección de los trabajadores para así evitar despidos. Pues, ¿cómo? Pues a través de los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo. En lo que es la última normativa, en la del Real Decreto 9-2020, y en relación con los contratos temporales, lo que se hace es llevar a cabo una irrupción del cómputo de la duración de este tipo de contratos para, bueno, de una manera, no contabilizar, no hacer el cómputo a efectos de terminar el cumplimiento de la duración inicial de dichos contratos. Por último, la última fase que hemos analizado es la fase más recientemente, ¿no? Estamos aquí con el Real Decreto Ley del 32 de 2021. Con esta ley, lo que se promueve es el uso de los contratos fijos y continuos para trabajadores estacionales vinculados a las actividades temporales o que presenten una prestación intermitente. También, y en relación con los ERTE, esta normativa facilita y establece la facilidad en el uso de los ERTE como alternativa a las extinciones de contratos en situaciones excepcionales. Aquí lo que tenemos es un resumen, un cuadro en el que tenemos las diferentes correlaciones que se han realizado en cuanto a las diferentes variables y en los tres momentos que hemos especificado: la crisis del 2009, la crisis del COVID y la crisis energética. Bueno, de manera general, aquí lo que podemos observar en los tres periodos es, tanto en el caso de los hombres como las mujeres, es que a mayor temporalidad, menor nivel de empleo. Tenemos también que a mayor nivel educativo, mayor nivel de empleo. Y por último también, a mayor nivel educativo, menor temporalidad.
Aquí lo que tenemos es la correlación entre ocupación y temporalidad de hombres y mujeres en el 2008. Como decía antes, a mayor temporalidad, menor nivel de empleo. Tenemos que para el caso de los hombres observamos que las comunidades autónomas que se encuentran en peor posición en esta relación serían Andalucía, Canarias, Galicia y Extremadura. Y en el caso de las mujeres, Extremadura, Canarias y en mejor posición Navarra, País Vasco, Cantabria. Y en el caso de las mujeres podríamos añadir también la comunidad autónoma eh, de Aragón. Aquí tenemos el 2020, la correlación entre ocupación y temporalidad de los hombres para el 2020. En el caso de los hombres se encuentran en peor posición también las comunidades autónomas de Andalucía y Canarias. En el año 2023, tanto los hombres como las mujeres se encuentran en una peor situación en las regiones de Andalucía y Extremadura. Y ahora aquí tenemos la correlación entre ocupación y EPO para el año 2008. Bueno, tenemos que a mayor nivel educativo, mayor nivel de empleo, siendo algunas comunidades autónomas que se encuentran en la mejor posición, el País Vasco, Madrid, Navarra y Aragón. En el año 2020 coinciden en mejor posición las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra. Aquí tendríamos también la correlación entre ocupación y EPO el 2023, en la que coincide con las comunidades autónomas del País Vasco como aquellas que se encuentran en mejor posición y siguen apareciendo las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura como las que se encuentran en peor posición. Los resultados que hemos obtenido nos permiten alcanzar las conclusiones que se exponen a continuación. Por lo que se refiere a la hipótesis 1, podemos decir que esta no se cumple, es decir, el análisis muestra que mayor temporalidad no corresponde con mayor nivel de empleo. Los resultados negativos para el año 2008 lo que nos sugieren es que es consecuencia de la pérdida de empleo más acentuada en los hombres que en las mujeres en este periodo. En cuanto a la hipótesis 2, se cumple, pues se ha observado que mayor nivel educativo, mayor empleo. Estos resultados coinciden con los estudios realizados por Chica Olmo, Montellón, Ver, Barranco y Bolívar. Además, esta relación ha permitido evidenciar las disparidades regionales en el efecto de la educación sobre el empleo. En línea con esto, los resultados de este estudio son similares a López y Montellón y Rodríguez Modroño, en el sentido de que las regiones con mayores niveles educativos son también las que presentan mayores niveles de empleo. En cuanto a la hipótesis 3, en la que se planteaba o en la que se plantea que la situación entre ocupación y temporalidad entre hombres y mujeres viene dada por sectores de actividad en los que generalmente trabaja uno y otro sexo, se confirma, pues los datos en general indican que las mujeres tienen menor nivel de empleo y mayor inestabilidad laboral en comparación con los hombres. Aunque estas diferencias no varían significativamente entre comunidades autónomas, sí que se han observado disparidades según los sectores económicos. Por un lado, podemos ver que se ha observado una mayor presencia y una participación laboral más pronunciada en el caso de los hombres en el sector industrial, en comparación con las mujeres, que tienen una mayor presencia en el sector servicios. Además, se ha podido evidenciar que el sector de servicios destaca por su mayor sensibilidad a los ciclos económicos y nada, podemos decir que estos resultados coinciden con los deberes en lo que respecta a los efectos diferentes de la crisis en la población. En lo que respecta a la hipótesis 4, se cumple parcialmente. Los resultados han mostrado que aquellas comunidades autónomas especializadas principalmente en el sector industrial, como pueden ser el País Vasco, Navarra, Cantabria y La Rioja, son las que presentan mayor nivel de empleo y menor temporalidad. Y aquellas que están especializadas principalmente en el sector servicios,
como Canarias y Andalucía, presentan niveles más bajos de ocupación. Estos resultados son similares a Eras y Soler Pascual, que destacan que la crisis ha afectado a las diferentes regiones en función de su estructura productiva. Por último, también cabe señalar que las medidas de política laboral adoptadas en cada momento podrían explicar en gran medida el dispar comportamiento entre las diferentes crisis. En cuanto al último apartado, las implicaciones para las políticas públicas, señalar que la educación sigue siendo una herramienta clave para mejorar las oportunidades laborales. Teniendo en cuenta las diferencias regionales existentes, es importante identificar las necesidades específicas que tiene cada región para poder adoptar políticas y programas educativos concretos a las particularidades de esas regiones, a sus necesidades. Esto puede implicar, por ejemplo, la asignación de recursos adicionales a aquellas regiones que tienen mayores desafíos educativos y también crear programas específicos para abordar las necesidades concretas que tiene cada una de las regiones. En cuanto al fomento, por otro lado, tendríamos el fomento de la educación y la formación. Es un factor importante para ayudar a cerrar esa brecha existente entre mujeres y hombres. Invertir en programas de educación y formación en áreas donde las mujeres están subrepresentadas puede contribuir también a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres. Por otro lado, tenemos también el acceso a la financiación y el emprendimiento. Facilitar el acceso a las mujeres a la financiación y recursos para emprender sus propios negocios puede reducir su presencia en empleos precarios. Y por último, y en relación a la regulación de los ERTE, podría constituir una gran medida, una gran garantía social de cara a futuras recesiones económicas que, ya que se dan de manera generalizada en economía o en sectores concretos, sería conveniente la adaptación de estos ERTES a las particularidades también de cada comunidad autónoma, de cada región, ya que una crisis puede afectar de forma diferenciada a las diferentes regiones y sectores productivos, como hemos visto. Por ejemplo, se podría establecer una duración distinta en función de la situación que presente cada comunidad autónoma. Eso es todo. Muchas gracias.